Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y como de costumbre les doy siempre la bienvenida a mi canal de YouTube Mieles Matemáticas. Como ya pueden observar, hay dos videos anteriores a este que empiezo a hablar sobre las ecuaciones diferenciales. En este caso estamos adentrándonos en lo que es las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En los dos videos anteriores hago referencia a lo que es orden, grado, linealidad de una ecuación diferencial, así como de una ecuación diferencial, su ecuación o expresión general, cómo se lleva a la expresión principal, en este caso a la ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En el segundo video, como pudieron observar, si eres nuevo por ahora en este canal, si eres nuevo por acá, te invito a que los veas para que entiendan de qué es lo que estoy hablando y cómo voy a ir llevando este tipo de curso, vamos a decir así, de ecuaciones diferenciales. Ahora, en el segundo video, como les iba diciendo, ahí estamos hablando sobre el problema de Cauchy o problema de valor inicial para las ecuaciones diferenciales ordinarias, que por sus siglas EDO, entonces de primer orden. En este caso habíamos visto cuál era la condición necesaria y suficiente para que se cumpliera que a partir de la solución general, esta tenga una solución particular bajo una condición inicial. Que recuerden que esa condición es suficiente, pero a la vez no es necesaria. Por lo tanto, en este video vamos ya a comenzar a resolver estos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Por qué digo a resolver? Sí, porque hay varios tipos de métodos para resolver este tipo de ecuaciones. No es que sean diferentes tipos de métodos, sino que la ecuación tiene una forma o tiene una característica que es un método el que se va a aplicar acá. Ahí les voy a ir dando las mieles para que usted entienda bien cuándo aplicar uno, cuándo aplicar otro. Y más bien las mieles se las voy a dar o las van a entender bien cuando veamos los diferentes métodos y yo les voy a enseñar a ustedes cómo ir descartando esos métodos hasta llegar al correcto, porque a veces a los estudiantes se les hace un poco incómodo determinar eso. Así que sin más, pasemos ya a entrar a este tipo de método que, por cierto, como dice en el título, es variable separable. O sea, el método es método de las variables separables, o sea, ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separables. Ya el nombre lo dice todo, así que veamos cómo se aplica esto. Ahora bien, habíamos visto, ¿no?, que una ecuación diferencial, vamos a hablar solamente, fíjense, de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Su forma explícita, o su forma implícita, perdón, es de la forma f, x, y' igual a 0. Recuerden que esta forma era la forma implícita que involucra la variable independiente, la variable dependiente y, por supuesto, la primera derivada. Por eso es el nombre de ecuación diferencial. Que recuerde que una ecuación normal, su resultado es un número. En este caso, el resultado como tal de una ecuación diferencial es un conjunto, un campo de funciones, de infinitas funciones desplazadas paralelamente con respecto al eje de las y. ¿Por qué digo esto? Porque para resolver una ecuación diferencial, el método que se utiliza o el concepto fundamental es el teorema fundamental del cálculo, que está dado por la integral, por lo tanto, que es el proceso inverso a la derivada. Entonces, en este caso, fíjense, aquí lo tenemos de la forma implícita. Ahora bien, ¿cómo era la otra forma en que podíamos determinar o expresar esta forma de la ecuación diferencial? Que si yo despejaba la derivada, podía expresarlo como y' igual a una función que depende de x y de y. ¿Es así o no? Y también que y' se podía expresar como dy sobre dx igual a fxy. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones no solo lo vamos a tener de esta forma, sino que se puede presentar de la siguiente forma. Por ejemplo, mxy dx más nxy dy igual a 0. Y ya usted dirá, bueno, me resulta familiar esa expresión. Sí. ¿De dónde usted conoce esta expresión? Bueno, si recuerda, se pone a recordar en las integrales de línea, cuando tenías un campo de esta forma, p de x más q de y, y había que encontrar la integral de línea en un campo determinado, en una región determinada, pues el trabajo, o que había también cuando la integral de línea era independiente de la trayectoria. Bueno, ahora no voy a caer en eso, pero
sí va a haber una conexión entre eso que dieron de la integral de línea y un tipo de método para resolver acá. Y esta es una de las formas también que puede aparecer la ecuación diferencial acá. Ahora bien, de ambos métodos también puede ser variable separable. Ahora fíjense, variable separable. ¿Qué significa eso? Si esto es una función que depende de x de y, en este caso acá, fíjense, voy a separarlo aquí para que no se pierda, porque de la misma forma, en ambos lugares se aplica lo mismo, en ambas ecuaciones, de esta forma. Es que incluso de aquí, de esta forma, se puede llevar a esta y van a ver por qué. Fíjense. Ahora, m de x de y n xy. Ambas funciones dependen de quién, de x y de y. Y aquí f también depende de x y de y. Ahora bien, cuando decimos variable separable, vamos a ver, vamos aquí, vean este diferencial, esta notación, fíjense, dice dy sobre dx. Si yo tapo ahora dx, tengo el dy que es el diferencial de y. Recuerden que y, cuando es implícita, es una función que depende de x también, por lo tanto, y si tapo acá, también tengo lo que es el diferencial de x. Ahora, eso como tal es una notación, lo que matemáticamente no pudiese separar, pero aquí sí vamos a separarlo para expresarlo también en la forma como tal de un campo o un diferencial total. Ahora bien, porque si recuerdan cómo se buscaba el diferencial total de una expresión matemática en variables, múltiples variables, de esta forma que está acá. Ahora bien, ¿qué hacemos? Fíjense, vamos a ver este primer método. Si yo logro expresar, yo puedo expresar esta función que depende de x y de y como el producto o la división de dos funciones que una va a depender solo de x y una depende solo de y, sería magnífico, porque entonces, fíjense, variable separable es separar esta función que tenemos acá en una función que depende de x y en una función que depende de y. Pero ¿qué pasa? Que como pueden observar, esto acá es una razón. La razón es un cociente. Como puedo separar eso es expresándolo en una multiplicación, ¿no? Por lo tanto, yo pudiese decir esto, supongamos, fíjense, que yo tenga dy de x, por ejemplo, es igual a una función que depende de x por una función que depende de y. Puede ser así, o podemos expresarlo también, se puede expresar de esta forma, una función que depende de x por una función g que depende de y. De cualquiera de las dos formas se puede expresar. Ahora bien, ¿qué hacemos acá? En este caso, fíjense, como ya expresé la función que estaba mezclada, la variable dependiente con la variable independiente, o sea, que en sí esta función, por ejemplo, sería una función implícita, si vamos a verlo como función de una sola variable, entonces, ¿qué pudiese hacer acá? Bueno, como dije, expresarlo en un diferencial total, o sea, yo pudiese decir gen y por dy igual a f en x por dx. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque si voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo, entonces para una integral lineal, o sea, una integral simple, como ustedes conocen, que es una sola integral, la función que depende de x tiene que estar con su diferencial de x y la función que depende de y tiene que estar con el diferencial de y. En este caso, cuando estaba así separado ya, entonces está en condición ya de aplicar el teorema fundamental del cálculo. Cuando usted dice, bueno, profe, ¿qué es eso? ¿Cómo que aplicar el teorema fundamental del cálculo? Sí, es integrar en este caso ambos miembros. O sea, nos quedaría integral de gen y de y igual a la integral de f en x de x. Por lo tanto, acá, cuando integro f en y, voy a tener una función que depende de y igual a una función que depende de x más una constante c. Por lo tanto, esto que tenemos acá sería lo que es la solución general de esa ecuación diferencial. O sea, llegamos a la solución. ¿Y cómo comprobar si es la solución? No, cuando yo derive a ella, en este caso, por ejemplo, y depende de x. En ocasiones que hay que hacer despejar y o derivarla implícitamente. Por lo tanto, en ocasiones es conveniente despejar la y poner y en función de la variable independiente. Siempre recuerden que cuando está la notación así,
la variable independiente sería X y la variable dependiente sería Y. Por lo tanto, acá llegamos a lo que es cómo resolver ese tipo de ecuaciones. Y usted dirá, bueno, profe, y en este caso, sí. Mire, en este caso, por ejemplo, antes de pasar a resolverlo, yo puedo decir esto, fíjense. Yo puedo decir NXY, mira, para que vean que es lo mismo que está acá. NXY igual por DY igual a menos MXY dx, por ejemplo. Fíjense, si yo paso el dx para acá, me quedaría dy sobre dx, nxy, fíjense, igual a menos mxy. Fíjense. Ahora, si yo paso esto para acá, me quedaría dy dx igual a menos mxy sobre nxy. Por lo tanto, lo que este cociente de acá, m sería, por ejemplo, f en x y nxy, por ejemplo, sería fy. Por lo tanto, yo puedo expresar esto como dy de x igual a f de x de y. Fíjense, cómo llevé de esta forma a la forma que ya ustedes conocían. O sea, es lo mismo, hay una relación acá. Ahora, lo que les decía, ¿cómo yo puedo entonces aplicar el método ese que está acá, de variables separables? Usted dirá, bueno, profe, si tengo dos funciones acá que dependen ambas de x y de y, puede ser el caso que solo dependa de x. No siempre. Usted tiene que darse cuenta. Ahora yo les voy a dar una miel porque no siempre el profesor o en un ejercicio van a tener acá un ejemplo, la función solo que depende de x, la función solo que depende de y. No, a veces está enmascarada. Cuando digo eso es que hay que a veces sacar un factor común, bien, para expresar la función que si depende de x o depende de y solo. O sea, el objetivo principal para darme cuenta es siempre observar la ecuación diferencial. Usted observa y siempre busca la forma de extraer un factor común. Si hay una suma, fíjense, si hay una suma, cuando digo suma, adición, sustracción, tanto en el numerador como en el denominador o en uno de los dos, usted tiene que hacer es sacar factor común. A ver si puedo sacar factor común para expresarlo entonces como la multiplicación de una función que depende de x por la multiplicación de una función que depende solo de y. Por lo tanto, si yo logro expresar m y n como f1x por g1y, fíjense, de x, más aquí f2x por g2y de y igual a 0. Fíjense, ¿qué hice acá? Lo que hice fue expresar m como una multiplicación de una función que depende de x y de y n lo mismo, una multiplicación de f que depende de x por una función que depende solo de y. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que donde esté el diferencial de x, tener todas las funciones que dependen de x, y con el diferencial de y, tener todas las funciones que dependen de y. Por lo tanto, eso es lo que se llama variable separable. Por lo tanto, ¿cómo yo pudiese hacer? ¿Cómo están enlazadas ambas funciones? Por la multiplicación. Por lo tanto, yo puedo decir, este G2Y viene para acá. Entonces puedo multiplicar por 1 sobre F1X, por G1Y y acá por F2X. Cuando yo multiplique toda la ecuación por esto, me va a quedar, fíjense, me va a quedar F1X sobre F2X de X más ahora G2Y sobre G1Y de Y igual a 0. Y acá, ahora sí, no necesariamente tengo que hacer como esto, pasar este para acá, dividiendo. No, yo puedo, pasando para acá para el otro miembro, sino aquí puedo integrar completo toda la expresión y nos quedaría la integral de F1X sobre F2X de X más la integral de G2Y sobre G1Y de Y igual a la integral de 0 que sería una constante porque la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, acá nos quedaría esta función, por ejemplo, que depende de X más esta función que depende de Y igual a 6. Y obtenemos, fíjense, la misma solución acá. Ahora, ¿qué les digo? Ahora, ¿qué hay que dominar acá antes de comenzar a resolver las ecuaciones diferenciales? ¿Qué hay que recordar? Cómo integrar.
Bien, hay que recordar las integraciones, o sea, la tabla inmediata de integración, así como los métodos de integración. Es importante eso. Otra cuestión que no puede faltar cuando resuelves una ecuación diferencial es la C. Si usted integra o resuelve la ecuación diferencial y omites la C, entonces eso es un error. Bien, por lo tanto, fíjense, esta es la forma general para que entiendan cómo aplicar el método de variables separables. Ahora veamos en un ejercicio cómo se resuelve entonces este tipo de ecuación diferencial ordinaria de primer orden de variables separables. Bueno, ¿qué tenemos acá? Fíjense, tenemos acá un problema de Cauchy o valor inicial que está representado por una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque solo tenemos una derivada, en este caso, y grado 1 también. Bien, y esto que tenemos acá, ¿qué es? La condición inicial. Parece sencillo el ejercicio, porque fíjense, tengo y sobre x, pero ¿por qué pongo esto? Porque quiero que sepan qué hacer cuando tenemos una cosa que va a aparecer aquí que no les voy a adelantar. Ahora bien, fíjense, lo primero es, bueno, aquí un inciso A, por ejemplo, sería, que no lo voy a resolver aquí, solo lo voy a hablar rápido, sería, verifique o demuestre si se cumple la condición necesaria o suficiente para, o el teorema de existencia o unicidad para la solución única, o si el problema de valor inicial tiene solución única. Fíjense, te puedo decir, demuestre si el problema de valor inicial tiene solución única, que habría que hacer lo que les expliqué en el video anterior, que les invito que vayan a verlo si aún no lo han visto. Ahora, y segundo sería encuentre como inciso 2, por ejemplo, encuentre la solución particular de ese problema. Ahora, recuerde que siempre que te digan demuestre que, es que sí da, no es que hay veces que, no, profe, no, concluimos que no, no, sí. Cuando te digo demuestre que, pruebe que, verifique que, siempre va a ser positivo esa afirmación. Por lo tanto, ahora bien, para buscar la solución particular, en este caso, para probar el teorema de existencia de unicidad, recuerden que tengo que partir del punto. ¿Cuál es el dominio acá de esta función? Todos los puntos donde se define x igual 0. O sea, para los puntos, por ejemplo, 0, punto y coma, y sub 0, por ejemplo, ella es discontinua. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la estructura del punto donde va a pasar esa curva específica? 1, punto y coma 0. O sea, que no tiene esta estructura acá. Por lo tanto, esa función y su derivada, porque la derivada con respecto a y, parcial con respecto a y es 1 sobre x, cumple también que tanto la derivada parcial como la función es continua del punto, por lo tanto, se cumple el teorema de existencia y unicidad y tiene solución única. Ahora, ¿cómo determinamos esa solución? Bueno, mira, lo primero es buscar la solución general, es lo primero. Y después entonces es que busco la solución particular. Ahora, ¿cómo busco la solución general? Para ello tengo que partir de la ecuación diferencial, ¿no? ¿Verdad? Vamos a sacar la café. dy sobre dx igual a y sobre x. Aquí evidentemente ya vemos que está separada o tiene variables separables. ¿Por qué? Vamos a olvidarnos ahora de la derivada. Vamos a observar acá el y sobre x. Fíjense, claro, estos videos, para no hacerlo muy largo, después más adelante voy a seguir haciéndoles videos de este tipo. Ven, cuando veamos todos los métodos de resolución, después vamos a hacer ejercicios, videos de ejercitación para que distingan cuál es un método o cuál es el otro. Bien, ahora, dy sobre dx igual a y sobre x. Fíjense, como pueden observar, acá tengo en el numerador una función que depende solo de y acá una que en el denominador solo la que depende de x. ¿Qué hago ahí en este caso? Bueno, separar ya. Ya lo tengo pronto para separar. Ahora, ¿qué hago? Fíjense, el dy, los diferenciales, ojo con esto. El diferencial nunca puede ir abajo. O sea, yo no puedo decir que se quede aquí 1 sobre dx y 1 sobre dy. Eso es un error. Los diferenciales siempre tienen que ir arriba. Por lo tanto, lo que voy a despejar es esto. Mira, el y pasa para acá y me quedaría 1 sobre y dy igual a 1 sobre x de x. Por lo tanto, ya lo tengo ya en la forma de variables separables con el diferencial de y, todas las funciones que dependen de y con el diferencial de x, todas las funciones que dependen de x.
lo que hago ahora es integrar. Entonces tendríamos la integral de 1 sobre y de y es igual a la integral de 1 sobre x de x. Ahora, ¿cuál sería la integral de 1 sobre y? Usted lo conoce, que es el logaritmo del módulo de y, es igual acá al logaritmo del módulo de x más c, a lo que quería llegar. Bueno, profe, ¿se queda ahí? Se puede quedar ahí, pero ¿qué pasa? Que es bueno despejar en este caso cuando siempre les queda un logaritmo, siempre eliminarlo, o sea, quitarlo de acá de la y. O sea, despejar y solita ahí. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Bueno, de la siguiente manera. ¿Qué voy a hacer? Fíjense, acá. ¿Por qué? Otra cuestión. Si yo lo dejo así como está, mira lo que va a suceder. ¿Cuál es el punto acá? El punto de la condición inicial, porque esta es la solución general. Fíjense, el punto es 1,0. La y, ¿cuánto vale? 0. Si yo sustituyo aquí el logaritmo de 0, no está definido, o sea, el logaritmo de 0 por la derecha tiende a menos infinito, no puedo trabajar con eso, por lo tanto es conveniente siempre despejar el logaritmo acá. ¿Cómo lo hago? Elevando ambos miembros a base y, por lo tanto nos quedaría e a la logaritmo de y es igual a e a la logaritmo de x más c. Esto acá sería y, mira ya que bien va a quedar, es igual a ¿quién? Como hay una suma acá, esto es lo mismo que decir e a la logaritmo de x por e a la c. Pero es un número y c también, por lo tanto voy a poner que e a la c es igual a k. O sea, que e a la c sigue siendo una constante. Por lo tanto, esto sería acá y nos quedaría aquí. Mira, e a la logaritmo de x, esto va a ser k por x. Míralo ahí. Y la solución general, entonces sería todas las familias de rectas que pasan por el origen. O sea, si vamos a ver como campo de dirección o de soluciones de esa ecuación diferencial, sería todo esto que está acá. Mira, fíjense. Mira qué interesante. O sea, las soluciones para esa ecuación diferencial sería todo este campo de direcciones que está acá. Fíjense, míralo acá. Mira. Sería esto que está acá. Ahora, perdón, aquí todas tienen que pasar por el origen. ¿Qué va a pasar con eso? Que fíjense, acá, ¿qué va a pasar? Puede ser que el campo esté entrando, saliendo. Bueno, ya eso son otras teorías, ya es aplicado a la física. Por lo tanto, ¿en qué se diferencia todo ese campo que está aquí? En buscar esa constante K. ¿Cómo busco esa constante K? Esta es la solución, el gráfico de la solución general de la solución de esa ecuación diferencial. Ahora, ¿cuál sería la solución particular? ¿Cómo la busco? Bueno, vengo y digo, saco el punto, que sería 1,0, la x vale 1 y la y vale 0. Por lo tanto, nos quedaría acá 0 es igual a k, porque fíjense, k por 0 sería aquí 1 por k es k y k sería 0. Por lo tanto, la ecuación sería y igual 0. En este caso, ¿quién es y igual 0? El eje x para este caso. Pero bueno, si para que entiendan mejor el valor de k, por ejemplo, supongamos que el punto hubiese sido 1,2. O sea, la condición sería y en 2 igual 1. ¿Cómo haríamos? Sería 2 es igual a k. Entonces la solución particular, aquí la solución particular es 0. Entonces la solución particular sería 2x. Entonces sería, de todas esas curvas que están ahí, sería esta que está acá. Que ahí la diferencia sería también el ángulo que lo puedo determinar. ¿Bien? Por lo tanto, así queda, así encontramos entonces la solución general y la solución particular bajo una condición inicial específica. Fíjense, ahora tenemos este ejercicio acá. Dice, y' es igual a y x cuadrado más 2y sobre y a la 3. Ahora, tengo esa ecuación acá. Ahora ustedes deténganse y observen. ¿Podré ya pasar o expresarlo en una función que depende de x? O sea, que con el diferencial de y puedo expresar todas las funciones que dependen de y con la función de x y con el diferencial de x todas las funciones que dependen de x. O sea, ¿qué quiero decir esto? Acá, evidentemente, tengo un cociente, ¿no?
pudiese decir, esta es una función y esta es otra. Ahora, ¿puedo pasarlo así? Puedo decir, bueno, paso para acá, ya puedo pasar para allá y este para acá. No, es que fíjense, si usted observa el denominador, aquí tengo una función solo que depende de y, no hay problema. Pero ¿dónde está el problema? Que aquí arriba hay una suma. Y tanto este factor que está acá tiene X y tiene Y. Y este tiene Y solo. Entonces, cuando hay una suma, o en el numerador, en el denominador, o en ambos, tengo que ver si puedo sacar factor común. Vamos a ver. Aquí abajo no hago nada, pero aquí arriba sí, fíjense. ¿Cómo está la Y? Que es la que se repite. Está lineal, o sea, grado 1 en ambos, por lo tanto me permite acá sacar factor común para expresarlo como una multiplicación. O sea, que pudiese decir dy sobre dx igual a y que multiplica x cuadrado más 2 sobre y a la 3. Fíjense, acá puedo simplificar una y con una de acá y nos quedaría dy sobre dx igual a x cuadrado más 2 sobre y cuadrado. ¿Por qué hago esto? Fíjense, ¿cómo quedó ahora la función? Fíjense cómo con un factor común, sacando un factor común, resuelvo el problema y expreso la ecuación diferencial de primer orden. En este caso, ordinaria, por supuesto, la expresé o la tengo ya preparada para aplicar entonces lo que es el método de variables separables. En este caso ya tengo en el numerador una función que depende solo de x y en el denominador solo una función que depende de y. Entonces lo que nos quedaría es y cuadrado de y es igual a x cuadrado más 2 de x, siempre paréntesis acá. Ahora aplico ¿qué? Teorema fundamental del cálculo. Integro ambos miembros y nos quedaría integral de y cuadrado de y es igual a la integral de x cuadrado más 2 de x. Porque fíjense, observen, si yo paso esto para acá, esta integral, y expreso las integrales indefinidas como una suma o la integral de la suma, nos quedaría lo que es la integral de línea, como les dije. Ahora, acá nos quedaría y a la 3 sobre 3 es igual a x a la 3 sobre 3 más 2x más c. Aquí puedo multiplicar por 3, por ejemplo, y nos quedaría y a la 3 es igual a x a la 3 más 6x más 3 por c, que es una constante. Vamos a ponerle k. Ahora, puedo dejarlo así. Esta sería la solución general, o puedo decir que y es igual a la raíz cúbica de x a la 3 más 6x más k. ¿Y qué pueden hacer? Puedo representar dándole valores de k para k igual 0, k igual 1, k igual 2, k igual 3, por ejemplo. Puedo expresar varias funciones dentro del plano o dentro del plano XY. ¿Cómo quedaría entonces el campo de funciones que serían soluciones de dicha ecuación diferencial? Acá se queda hasta la solución general. ¿Por qué? Porque no tengo en este caso una condición inicial. Ahora bien, ¿cómo puedo representar esto? Bueno, puedo hacer uso del asistente GeoGebra, que es muy interesante. Después también se puede representar las series de Fourier también por ahí y ver cómo varía la función principal con la serie de Fourier, dándole valores acá. Y también podemos representar este plano, este conjunto de funciones en ese plano, para que vean cómo queda esa expresado ahí en el GeoGebra. Ahora bien, bueno, entonces vamos a llevar el video hasta aquí para que no hacerlo tan extenso. Cualquier duda, recuerden siempre seguirme en el canal de Telegram. Pueden dejarme algún ejercicio, alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia y algún ejercicio que yo también puedo desarrollar acá, que puede ser duda también de otro estudiante. Y recuerde siempre dejar tu like y compartir y suscribirte, porque eso me ayuda a hacer más videos para llevarle a ustedes. Así que sin más, nos vemos en el próximo video.